Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen siempre nuestro programa en 3 puntos, donde le llevamos comentarios, temas de actualidad, como también entrevistas como la que tenemos en la noche de hoy con el doctor Guzmán, Amaury Guzmán, abogado, el cual vamos a tratar temas de interés, tanto político como toda la vida en general y hasta internacional. Todos estos temas los vamos a tratar en la noche de hoy para compartir con ustedes esta apertura después de un asueto prácticamente de Semana Santa. Se le quedó chiquito porque esta semana rindió bastante. Sí, así es. Pero siempre acompañándonos Javier López y el doctor Nelson Balcarce, mi hermano y mi amigo. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, doctor. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy martes tenemos un programa con muchos comentarios y muchas preguntas a hacer a nuestro invitado. Bienvenido. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches a mi hermano y amigo Flavio Gutiérrez. Buenas noches al país, que noche tras noche y de manera tan especial a esta hora de la noche, pues nos permite llevar a sus hogares informaciones importantes y muchas veces, como en el día de hoy, un invitado muy especial que va a compartir con nosotros. Pero como siempre, le toca la oportunidad de abrir el escenario al maestro Flavio Gutiérrez. El maestro. Bien, buenas noches a nuestro invitado especial, don Amaury Guzmán. Encantado de recibirlo la noche de hoy. Muchas gracias, buenas noches Javier, buenas noches Nelson, buenas noches Flavio. Encantado de estar aquí con ustedes. Sé que será una noche de mucho regocijo para mí, porque ustedes son personalidades de la comunicación, que todo el mundo lo ve, porque sus opiniones siempre son bien vistas por el pueblo. Muchísimas gracias, doctor. Mire, usted tiene muchas aristas por donde empezar, por el derecho, por su posición, que también, su política, que usted hace política también, y sobre todo, que de acuerdo a nuestras informaciones, usted tiene un partido en formación. Pero lo primero que debemos decir es de dónde usted viene, de qué ala del avión usted viene, y por qué lo lleva usted a la formación de un partido político a 2 años y medio del proceso electoral. Con mucho gusto, como no. Yo vengo del Partido Reformista, fui presidente del Tribunal Disciplinario en momentos muy difíciles, en el 2004, cuando hubo de pasarle audiencias a los que fueron acusados de traición al partido, y yo tuve que, lamentablemente, cargar con eso y expulsar del partido a personalidades, entre ellos fundadores del partido, y de ahí seguí, a pesar de que venía del 86 de hacer campaña con el presidente Balaguer. Mi partido, que está en formación, como usted bien dice, es una idea de una serie de amigos y compañeros de otro partido del que yo fui el secretario ante la Junta Central Electoral, delegado político de la Junta Central. Y cuando el Partido Liberal Reformista era de Amable Aristi, que era una ala también del Partido Reformista. Correcto. Que cuando nos dividimos, pues nosotros nos hicimos entonces nuestra organización. Mi amigo y hermano Amable Aristi tuvo la brillante idea de adquirir el partido de Van der Hoorn. La estructura. El partido de la estructura. A la muerte del amigo Amable, ese partido prácticamente se convirtió en un partido local. La hija de Amable se llevó el partido para Higüey, de allá buscó toda su candidatura, allá comenzó a hacer su campaña política, abandonó la dirigencia nacional, y como yo era la persona, el delegado político del partido, era que tenía más contactos con los dirigentes a nivel nacional, por lo que me permitió hacer buenas amistades con la mayoría de esos dirigentes. Como ellos vieron que fueron abandonados, entonces me buscaron y me propusieron que nos juntáramos y que hiciéramos una organización, la que tenemos en estos momentos en formación. ¿Se podría decir con cuántos miembros usted cuenta en este momento registrados, con las cédulas al día y que estén organizados? Sí, tenemos con dirigentes, tenemos unos 300 a nivel nacional. Dirigentes. Eso sin contar
los seguidores, la gente que son miembros del partido, que no son dirigentes, pero son miembros, más los seguidores que cada uno de esos dirigentes tiene. Yo siempre digo que los partidos en formación y después que ya son legalizados, pequeños, siempre se ponen al ala de uno de los partidos principales, porque solo no pueden volar. Claro. Su tendencia todavía no está definida, está por definir, o usted tiene su orientación clara. No, he tenido la idea de crecer primero. Ya nosotros tenemos más de 80.000 firmas. Están registradas y legalizadas para nuestro reconocimiento. No puedo irme con ninguna otra fuerza porque debo primero crecer, organizarme, legalizarme y entonces sentarnos a una mesa, quizá, como se dice, una mesa de entendimiento, si fuera necesario, porque estamos en condiciones de hacer política sin alianzas, porque las alianzas hay que saber hacer muy bien. Y por ahora nosotros no tenemos predilección por ninguno. Ahora, me imagino que construir un partido es más fácil en este momento porque la ley electoral bajó los niveles de aprobación o de acuerdos que habían. ¿Es tan difícil conseguir la cantidad que exige la ley en este momento para la aprobación del partido? No es fácil. No es fácil porque aquí no nos vamos a hablar mentiras. Señores, aquí las organizaciones políticas están muy desacreditadas. Y la gente tiene como ese miedo de inscribirse en un partido. Y además, esa cantidad de firmas hay que buscarla por municipio, por distritos municipales y por sesiones. No, circunscripción no. Nosotros tenemos que ir a todos los pueblos del país, aunque no hayan circunscripciones, porque es buscando firmas, es buscando gente. Entonces, no es que la Junta le diga a usted, se necesitan 80.000 firmas porque la cantidad de votantes en las elecciones pasadas fue de tanto y le toca 1%. No, hay que buscar más. Porque la Junta va e inspecciona a los que supuestamente están inscritos en el partido que se está organizando. Entonces usted tiene que tener más de los 80.000 que se necesitan por si a alguien se le falla, por si a alguien se le ha virado, por si a alguien se ha muerto. O sea, usted tiene que tener más. Entonces no es fácil, ni es tampoco económicamente no es barato. Porque imagine usted que hay que buscar y trasladarse, sobre todo, acuérdese que la oficina principal debe estar en el distrito y regularmente el presidente del partido debe vivir y la dirigencia, secretario general y eso, viven en el distrito. Tenemos que desplazar a una cantidad de dirigentes y seguidores a nivel nacional. Eso cuesta. Amable, a la muerte de don Amable Ariztí Castro, que el partido que dio, según lo que usted ha dejado entrever, prácticamente como una herencia familiar de los hijos de don Amable, pero ¿qué ventaja puede proporcionarle al país? ¿Qué ventaja puede proporcionarle a Higüey? ¿Qué ventaja puede proporcionarle a ellos mismos ese partido nacional, sin dirigencia nacional? Porque según usted ha dicho, se quedaron sin dirigencia nacional, entonces vendría siendo prácticamente como un movimiento municipal. A esa categoría es que ha llegado el Partido Liberal, la estructura que tenía... Liberal reformista. ¿El liberal reformista? No, lo que pasa es que es una franquicia que tienen, aprobada por la Junta Central Electoral. Eso cuesta. Entonces, eso le da a ellos la oportunidad de negociar con partidos grandes. O sea, eso como se llama, tener un negocio pequeño para hacer grandes negocios. Una bodega para negociar con almacenes. Entonces, ellos tienen un partido legalizado. Entonces,
Ellos sacaron menos de un 0.5% en las elecciones pasadas. Sin embargo, sigue. Que eso, yo entiendo que la ley hay que regularizarla en ese sentido. El partido que no saque un número determinado, que no llegue a un 1%, no debe ser partido. Pero sacaron regidores, alcaldes y una vez creo que diputado. Por las alianzas. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, tú terminas de decirlo ahora mismo, esa es la ventaja. Que al tener una franquicia, negocian un partido grande, entonces sacan síndicos, regidores y diputados. Pero no es porque lo sacó el partido, sino porque se lo dio la alianza. ¿No será que estamos fomentando a raíz de lo que usted está diciendo, lo que sería la fragmentación de la oposición? Porque cuando se promulgó la ley de regímenes políticos y partidos políticos, se redujo la cantidad para mantener la personería jurídica. En vez de un 5 de los votantes, se bajó a un 1. Entonces, estamos fomentando que sigan surgiendo partidos bisagras. Bueno, eso es producto precisamente de las negociaciones y de la quizonda que sacan los partidos políticos para tener aliados, porque un partido grande necesita aliados pequeños. Entonces, en el Congreso, que es donde se conoce todo eso, hay una serie de diputados y senadores que no son ni siquiera políticos y ganan precisamente porque tienen esas franquicias pequeñas. Entonces yo entiendo que sí, que ha habido una fragmentación y que... y una fomentación. Y una fomentación. Bueno, la fomentación viene por otro lado, usted lo sabe. O sea, el dinero... Por debajo de la mesa. Por debajo de la... No, hombre, ya ni siquiera por debajo. Por arriba. Ya por arriba y por todas partes. Aquí no se respeta. Porque hay que ver quiénes son, en su gran mayoría, los senadores y diputados y regidores y síndicos de este país. Así es. Eso, lamentablemente. Doctor, con su permiso, nos vamos a ir a la primera pausa comercial para continuar con más de estos comentarios y de sus opiniones en el programa de la noche de hoy. Vamos arriba y regresamos. Hugo, que representa la calidad y la confianza del pueblo, tanto nacional como internacional. Salud. Bueno, veo que a mí me dieron más que ustedes. Bueno, ¿no? doctor, es que usted es de alto cilindraje también. Usted es un hombre, usted es limitado. Usted es bien pesado, sí, así es. Pero este jugo, doctor, es un cóctel de néctares. Qué bueno. Donde están todas las frutas, la manzana, está la pera, el durazno y otras frutas naturales para dar la calidad y la vitamina C que uno busca, pero siempre con una calidad invariable, inigualable, rica calidad de vida. Entonces yo le voy a conversar a usted sobre todo la formación de partido, lo disperso que ha sido el Partido Reformista en todo lo que ha sido su desarrollo después de la muerte del doctor Joaquín Balaguer, pero hemos visto que el Partido Reformista no dejó un líder formado para ocupar la presidencia en el Partido Reformista Social Cristiano. Todos se han dispersado, han hecho tiendas aparte, muchos dicen paleteras también. Y a mí me gustaría su opinión de por qué no se formaron líderes, habiendo buenos líderes dentro del partido, pero el doctor Balaguer no dejó a ninguno, ni señalado, ni indicado, ni prospecto dentro del partido. ¿Por qué? Bueno, eso tiene su explicación. El presidente Balaguer, a mi entender, fue un ciudadano preocupado por la nación. A mi entender, y yo que estuve cerca de él, sé lo que él hacía en beneficio de la nación. Pero ¿qué resulta? En ese mismo contexto, la mayoría de los dirigentes que él entendía que era su amigo, comenzaron a traicionarlo. Y comenzaron a hacer grupos aparte. Y ahí tenemos, por ejemplo, el grupo de la juventud que hizo el amigo... No, Víctor Gómez Berger. Víctor Gómez. Víctor Gómez Berger, pero primero lo había hecho Lora. Rafael Augusto Lora. Rafael Augusto Lora, que lo enfrentó también. Entonces, después
vinieron otras cantidades. Vino, por ejemplo, después Fernando Álvarez Bogar. Entonces Balaguer entendió que si recomendaba a un líder de los que él confiaba pero que lo traicionaron, iba a dejar una desgracia en el país. Y por eso Balaguer entendió que debía apoyar un extrapartido que no fuera del de él. Y él me dijo a mí en una conversación que sostuve, él acostado ya con una bata blanca puesta y un gorro con agua tibia aquí. Yo fui a preguntar, a advertirle lo de la candidatura vicepresidencial, porque habíamos tenido ya noticias de que en Miami se habían reunido unos dirigentes fuertes del partido y amigos de aposento de él, para obligarlo a que llevara un candidato a la vicepresidencia. Y nosotros, claro, un grupo de reformistas no estábamos de acuerdo con ese candidato. Y a mí me tocó la oportunidad de ir donde era hablar de ese tema. Y cuando yo le dije a él, yo le dije, presidente, yo quiero que usted me excuse que me voy a inmiscuir en sus asuntos privados. Él, como siempre, un hombre de mucha experiencia, me dice, Guzmán, no se preocupe que yo soy suyo y usted está en su casa, para darme como más libertad de que le hablara. Entonces le dije, presidente, estamos casi en la selección del candidato vicepresidencial. Yo vine a pedirle a usted que consulte el corazón de los reformistas a ver a quién usted va a llevar. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de él? Guzmán, si hago lo que usted quiere, me van a dividir el partido, yo vivo todavía. Y yo no me puedo permitir eso, de que mi partido me lo dividan definitivamente yo estando vivo. Y a los 15 días me dijo, lo que voy a hacer es que no voy a hablar con más nadie sobre ese tema. Y más o menos a los 15 días, 20 días, él eligió su candidato vicepresidencial. Por lo tanto, Balaguer siempre lo obligaron a que le temiera a lo que iba a ser la persona que le iba a dejar. ¿En qué periodo fue? Perdón. Eso fue en el 2000. Entonces eligió ahí a Peinado. a Peinado. Esas fueron las últimas aspiraciones del presidente Balaguer en el 2000. Yo fui en ese entonces a su casa, fui a llevarle una comisión de dirigentes que vinieron de Puerto Plata y a mí fue que me encomendaron llevarlo donde él, a hablar con él. Y entonces tuve, claro, las instrucciones de que le pidiera eso a él. Me recuerdo que Plerebello, cuando ellos terminaron, bajaron, eran como 8 o 10 personas, bajaron, estaban en el segundo piso donde vivía él, donde Balaguer pernoctaba. Y cuando ellos bajaron, entonces ya Plerebello sabía lo que yo iba a decir, se echó para un lado y me dijo, háblale. Y ahí fue que comencé a hablar con él. Y nada, yo entiendo que el miedo de él era dejar un reformista que le destruyera el país. Amaury, lo que te conocemos de muchos años, sabemos que tú tienes historia en el Partido Reformista, tienes historia política y experiencia política. Fuiste delegado ante la Junta Central Electoral. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu opinión, no solo como político, sino como un ciudadano conocedor y como abogado, de las llamadas candidaturas independientes? Bueno, ese es un tema muy poco debatido por ustedes los que hacen opinión pública. Pero yo creo que esa sería la debacle de la política dominicana. O del sistema político. Del sistema. ¿Por qué? Sencillo. Ir a unas elecciones sin alguien que lo controle, sin ley, a ser candidatos. Van a haber más candidaturas que votantes en el país. Porque todo el mundo quiere ser, y ustedes lo saben, todo el mundo quiere ser regidor, todo el mundo quiere ser diputado, todo el mundo quiere ser síndico, todo el mundo quiere ser presidente. Y si le permitimos a que todo el que le dé la gana inscribirse,
se inscriba en una candidatura, ¿qué va a suceder? Aquí no hay capacidad. La Junta Central Electoral no tiene capacidad para poder llevar un proceso a feliz término. Si se inscribe tanta gente con candidaturas, porque solamente hay que legalizar un movimiento de lo que sea, una junta de vecinos, cualquier institución que tú legalices puede llevar un candidato. Entonces, eso es imposible. Nosotros no estamos en capacidad para hacer eso. Ahora, yo me pregunto por qué el Tribunal Constitucional dicta una sentencia de esa manera, pero además la Junta, el Constitucional legisló hoy mismo. El Constitucional no tiene capacidad de legislar. El Constitucional tiene capacidad de revisar las sentencias que le son apeladas a ellos, o sea, que tienen los recursos constitucionales. Pero el Constitucional no puede dictar una sentencia y legislar a la vez. Porque eso solamente le compete Al Congreso Nacional. al Congreso Nacional. Pero hay un detalle de los partidos políticos que se aprobó una ley que ya tiene más de 20 años y este año le van a otorgar en un año no electoral más de 5.000 millones de pesos a los partidos políticos, tratando de que y el origen de esa ley todos la conocemos, que fue cuando se acusó a un líder político de traer las maletas de Nueva York. Entonces, a partir de esa realidad, él propugnó ese líder político para que se le otorgara las ayudas a los partidos políticos. Sin embargo, ningún partido político cumple con la ley, ni en no acercarse a dinero sucio. Todos están muy cerca del dinero sucio. Bueno, el dinero tiene microbios siempre. Bueno, ese tipo de microbios, si tú lo quieres, pero tienen dinero sucio. El tema de las candidaturas, hacer las políticas más baratas, sin embargo, últimamente se ha vuelto demasiado cara. Entonces, ¿cómo se hace para no cumplir la ley? No, Javier, no son 5.000 millones, son 1.000 y pico millones, 1.500, 1.600 millones. Bueno, 2.000 millones. Pero lo triste de esto es que la distribución de ese dinero 80%. es una barbaridad. Que todavía en este país a los partidos que están en el gobierno se le dé el 20%, porque oye, ¿qué es lo que pasa? El 80% de esos 1.000 y pico millones van para los partidos grandes. ¿Cuáles son los partidos grandes? Los que sacaron el 5%. Por encima de eso. Oye, el 12% es para los partidos que sacaron más del 1%, que son muchos. Y el 8%, que es lo que la gente no sabe, es para todos esos partidos pequeños que no sacan el 1%, que no le dan. Que no llega al punto. No le dan ni siquiera para pagar los alquileres. Y 70.000 pesos le dan. No, chele. Entonces, yo me pregunto, ¿y cuál es la equidad? Eso se le niega la participación de la minoría, que está contemplado en la mayoría Constitución en de la este República. No, de la minoría. La minoría no tiene derecho a participar, porque todo el dinero se lo dan. ¿Y cómo es posible que el partido que está en el gobierno, que está manejando los recursos del Estado, le den, en estos momentos los partidos están cobrando más alrededor de 30 millones de pesos mensual, tienen que venderse a los partiditos chiquitos que no tienen ni siquiera para pagar a sus empleados? Aquí hay partidos que tienen las oficinas cerradas porque no tienen con qué pagar. Con el alquiler del local donde tienen ya se le va lo que le dan. Doctor, mire, esa ley que fue creada a imagen y semejanza del doctor Peña Gómez, que fue quien propuso eso. Realmente, en un sistema democrático consciente, esa ley no debiera existir. Los fondos que van a los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, después del 5%, dejan de llevarle obras públicas a los necesitados, a los que sí tienen que tener ese dinero para tener su desarrollo. Falta de energía eléctrica, agua potable, muchísimas situaciones que se dan. Un camino vecinal se deja de hacer con esos dineros. Sin embargo,
Esos recursos debían buscarlos los propios partidos políticos y seguir hacia adelante. Pero sin embargo, eso se fomenta cada día más, pero nadie propone ni trata de eliminar eso, porque son pingües beneficios No, pero lo que recibe su alta dirigencia. lo que pasa, López, es que para mantener la democracia al Estado Cierto. le sale caro. Gutiérrez, la democracia sale cara mantenerla. Eso es verdad. Y como todos sabemos, donde no hay partido político no hay democracia. Y tenemos los ejemplos de los vecinos haitianos, de Venezuela, de Nicaragua, Cuba. y Cuba. No hay partido político, no hay democracia. Y es preferible mantener a esos partidos políticos unidos para tener democracia, porque no existe. Entonces, esos son cheles para el Estado, pero terminan ahora mismo entre 2 o 3 instituciones de llevarse cientos de miles de millones de pesos y nadie dice nada. Por eso yo prefiero a un ladrón y no a muchos ladrones. Vámonos a la pausa comercial y regresamos. Sí. Bien, ya de regreso aquí en los temas que estamos tratando anoche de hoy. Más prácticamente es más que una entrevista, un conversatorio con el doctor Amaury Guzmán, que ya tiene muchos años en la política, sin embargo ahora se ha lanzado públicamente a ejercer su función y a decidirse. Ha visto que hay mucha gente que ha entrado y le ha ido bien incluso, representando sus ideales. Entonces el doctor tiene todo el derecho de hacer lo que está haciendo ahora. Claro. Además, Evelyn, yo sé que tú eres una persona que conoce bien la ley de seguridad social y una serie de situaciones que se dan en el país. Pero me gustaría hacerte una pregunta sobre la seguridad social, sobre las pensiones y las jubilaciones. Los otros días conversamos contigo, fuera, ¿verdad?, en reuniones donde nos juntamos, respecto a cómo este país, entre otras fallas de la seguridad social, puede darse el lujo de a una gloria del deporte, un salón de la fama, un médico famoso como el doctor Diego Hurtado. El Estado dominicano ha abusado de su forma de ser y lo ha despojado de una de sus pensiones que bien ganada la ha tenido. ¿Cómo tú ves ese tema en un país que cada día más las personas necesitan para su vejez, pues esos que se han ganado durante los años de su juventud? Mira, Nelson, es lamentable tener que reconocer aquí que los partidos políticos, no sé qué ha pasado con la alta dirigencia política del país, no hayan enfrentado ese problema con gallardía, con, qué sé yo, con fuerza. Porque no es posible que los cientos de miles de millones de pesos que se les cobran a los empleados públicos para la famosa seguridad social estén siendo usados por grandes empresas y nadie dice nada. Pero es imposible que uno piense que un país sea tan desconsiderado, de que a un pobre hombre o una pobre mujer que llega anciano en su empleo, cuando lo pensionan, lo primero que le quitan es el seguro, que es cuando más lo necesita. Es cuando más lo necesita, entonces se lo quitan. Pero ese dinero que ellos recogen, ese dinero nunca se ve, nunca se ve en la calle, porque eso se lo prestan a los grandes empresarios. En cuanto a lo del doctor Diego, nuestro querido amigo, que quiero aprovechar para saludarlo a él y al doctor Morel Cerda, son los que dirigen una peña en la que tú y yo participamos, y una serie de hombres con mucha capacidad que participan en esa peña. Quiero decirte que el problema no es nada más de Diego. El problema es de todas esas glorias que trabajaron, se esforzaron por dar a conocer el país con las grandes hazañas como deportistas. Y sin embargo, Diego, yo diría
que es uno de los sacrificados, pero quizás es uno de los menos necesitados. Hay personas de esas que son glorias nacionales que no tienen para comprar una inyección de insulina porque el Estado no le da su pensión. Entonces, ¿cómo es posible? Oye lo que sucede. Esas glorias que andan por ahí, que se están muriendo, tienen una pensioncita de 5,000 pesos. Pero sin embargo le toca una de 50,000 porque fue una gloria nacional y no le dan la de 50 porque tiene la de 5. Es una barbaridad. Eso no debe hacerse, no se debe practicar en un país. Ese es un daño que se le hace a la sociedad. Entonces yo entiendo que esa situación debe el gobierno de regularizarla, de resolverla y darle lo que le corresponde a cada quien. Porque Diego está pensionado, pero Diego se ganó eso porque es médico, fue director del Seguro Social, fue director fue el fundador de medicina esta, ¿cómo se llama? Deportiva. Endocrinología perinatal. Ha sido además de ser una gloria nacional como deportista, también ha sido un gran médico que ha ayudado a mucha gente. Entonces, da pena y vergüenza que a un hombre como él se le esté negando una pensión porque fue por lo que hizo, por el esfuerzo que hizo, porque fue por su deporte que se lo ganó. Entonces, ¿por qué no se la dan? Y lo que usted dice también es doloroso, que cuando más necesitan la persona, quienes sean, un seguro médico, es cuando llegan a los 70 años y ahí se lo quitan. Ahí se lo quitan. Eso es Pero normal. hay un detalle que yo diría que es una deuda política que tienen los dos últimos presidentes que hemos tenido. Promesas de campaña hablan de la revisión y modificación de la Ley de la Seguridad Social. El presidente Danilo Medina se comprometió con el electorado a revisar la ley. Nunca se revisó. Este presidente se ha comprometido y hay un proyecto de ley para discutir en el Senado de la República, precisamente cumpliendo su campaña. Ahora, doctor, el gran receptor de todos los recursos que genera la seguridad social son el gobierno central. Y usted lo sabe. Es verdad. Entonces no hay por qué buscar en otro lado cuando todo el mundo sabe que los recursos están con instrumentos del banco del gobierno central y descentralizado, los recursos que genera la seguridad social. O sea, está ahí. Pero usted termina de decir algo que Esto está ahí. Que es muy claro. Usted termina de decir que esos recursos están siendo manejados por grandes empresas. Empresas estatales. Okay. ¿Y con quién es que estos dos últimos gobiernos han hecho acuerdos para gobernar el país, para ganar la presidencia? Con esos grandes empresarios. Entonces, cuando llegan al poder, tienen que pagarle a esos empresarios con ese tipo de cosas, de desconocer ese tipo de cosas. Porque son cientos y cientos de miles de millones que están manejando esas grandes empresas. Claro. Entonces el gobierno está comprometido con ellos. Este es un gobierno que está lleno de empresarios. Por eso la democracia es débil, porque están condicionados los políticos que suben al poder y tienen que responder a esos los grupos intereses mediáticos y esos intereses. Entonces caímos en la debilidad de la democracia. Vamos a la pausa. Bien, ya entrando en el último bloque del programa, para todos aquellos amigos que se integran en estos momentos, estamos llevando un interesante conversatorio con el doctor Amaury Guzmán, ex reformista, ex dirigente del Partido Reformista y ahora con un partido de formación, que por eso es este tipo de conversatorio que estamos teniendo. Y a mí me gustaría que el doctor Amaury Guzmán nos diera a conocer que después de todo este proceso que ha pasado, tanto en el Partido Reformista como en toda esa trayectoria, ¿cómo me diría usted el avance político que hemos tenido y si la política es buena, se puede arreglar o qué condición usted la ve? Porque si usted se mete ahora a este tiempo, es porque le ve algo a la política que todavía se puede mejorar o hacer algo con ella. ¿Por qué usted entra en este proceso en estos momentos?
Yo quiero que usted me permita, porque no me voy a perdonar yo mismo, tocar un tema al final de la seguridad social que se me olvidó. Señores, aquí se muere un pobre y para la familia cobrar los chelitos que le tocaron de la seguridad social, Porque ahorró. tiene que confesarse con Dios y con el demonio, porque se lo niegan, no se lo dan. Del dinero, del ahorro, del sueldo de esa persona que murió. Y su familia no tiene ni siquiera con qué enterrarlo. Tiene que coger fiado, tiene que coger la caja fiada. Y cuando van a reclamar, se la ponen en China, como se dice popularmente. Y la mayoría tiene que abandonarlo porque gastan más, abandonar el reclamo porque gastan más buscándolo, que cuando lo reciben ya deben más que lo que van a recibir. Excúsenme, que No, eso tenía que tener eso. Miren, Bien la aclaración. yo entiendo que la política en todos los países del mundo es dirigida por personas que necesariamente tienen que tener conocimiento de los problemas de su país, de los problemas sociales, de los problemas, digamos, económicos, de los problemas empresariales. Tiene que tener ciertos conocimientos para dirigir, ser dirigente político. Entonces yo entiendo que sí, que el dominicano sobre todo, cada día va avanzando más y se va preparando más para lo que viene. Porque política, si no se trata a nivel político, a nivel de grupos políticos, si no se tratan los problemas nacionales, nos vamos destruyendo, ahí nos destruimos completo. Por lo tanto, yo creo que sí, que la juventud, ahora mismo tenemos unos jóvenes por ahí que están incursionando en política, que tienen buenas ideas, son muchachos que se están preparando para el futuro. Ahora, es un ciclo que tiene que pasar, que lamentablemente en estos momentos no estamos viviendo una gran, digamos, no estamos viviendo como queremos, como el pueblo quiere, como los que más necesitan quieren, pero definitivamente hemos progresado. Porque hace 50 años o más, que aquí teníamos una dictadura férrea, que usted no podía sacar la cabeza, usted tenía que andar con el chele, con la palmita, el escudo y la cédula. Ahora no. Ahora usted sale a la calle y no tiene esos inconvenientes que anteriormente tenían, porque precisamente hombres y mujeres con valentía se lanzaron a democratizar el país. Y estamos viviendo, no podemos negar, estamos viviendo en una democracia en la que muy pocos países del área la están viviendo. Amaury, yo te quiero hacer una pregunta, con mucha sinceridad quiero que tú la respondas al pueblo dominicano. ¿Este ha sido el presidente más honesto, más responsable que hemos tenido? ¿O este ha sido el gobierno, no digo el presidente, o este ha sido el gobierno que más corrupto ha tenido? Porque no pasan 15 o 20 días sin que se hable de algún funcionario que tiene que ser investigado. ¿Cuál de las dos ha sido? Mira, en cuanto a lo último que tú me preguntas, tenemos que hacer un balance de lo que pasó y de lo que está pasando. Porque no es nada extraño, no es algo que no conocemos, de que lo que pasó con el PLD en República Dominicana nunca había pasado. O sea, se le echó agua a los problemas, se negociaron a los problemas, pero fue un gobierno corrupto, sobre todo el de Danilo Medina. Y eso no puede... ¿Cuál corrupción? La corrupción de precisamente lo que hicieron los hermanos del presidente, lo que hicieron los cuñados del presidente y lo que hicieron las hermanas del presidente. Eso es una corrupción rampante. Lo que hizo el de salud pública, lo que hizo el de seguro social. O sea, aquí aquel gobierno lo tenía
aquí, lo dejaba tapado. aquí, Y este gobierno lo cancela. Lo destapa. lo que no, sí, pero yo no voy a entrar en muchos detalles en ese sentido, porque no quiero ver que el gobierno entienda que yo lo voy a atacar en ese sentido, pero entiendo también que lo que está haciendo con los corruptos del PLD es un espejo para que los de él también roben. Porque si tú les resuelves los problemas a los que se llevaron, supuestamente, según tú dijiste, se llevaron el país, y tú lo estás mandando a su casa porque devuelven algo de lo que se robaron. Y no lo acusan. Y no lo acusan. O sea, yo entiendo que entonces es como una licencia de corso, donde no te apures que yo te resuelvo. Entonces, en este gobierno, es verdad que lo denuncia, pero ¿dónde están? ¿Dónde está? Y con algunos es más fuerte que con otros. Sí, Porque, sí, bueno, pero más fuerte por un ratico. Porque tú ves que hacen el escándalo, pero a los 3 meses ya de eso no se habla. Nosotros vivimos aquí, ¿eh? O sea, ¿No será el sistema, la pregunta, no será que el sistema de justicia que tenemos en la República Dominicana apuesta, y ustedes los abogados apuestan a matar el expediente? no, Con porque reenvío. no, esas son argucias de los abogados No. que te buscan. Bueno, pero los jueces no tienen que ver con eso, porque el juez no tiene que ver con que yo le lleve un incidente y me tenga que aplazar, porque tampoco me puede aplastar. Además, es la función suya como O sea, mi abogado. función es Claro que llevarlo sí. ahí. Entonces, lo que pasa es que mientras en este país el Ministerio Público, el jefe del Ministerio Público sea nombrado por el presidente de la República, aquí, porque eso dije que, vamos a estar claros, eso dije que una justicia independiente, quien aplica la sanción es el juez. El papel del Ministerio Público es investigar y acusar. Así es. Sí. Ante el juez, el Entonces, Ministerio Público y el acusado no tienen el mismo nivel. No, imposible. No es imposible. Pero según la ley debieran tenerlo. Bueno, después que se cambie de que el Ministerio Público sea nombrado por el presidente, eso nunca va a ser como se dice. De hecho, es Así es. por el Consejo Nacional de la Magistratura. Bien, Pero, doctor, ¿y quiénes lo integran? doctor, hemos terminado el programa por la noche de hoy. Yo creo que usted ha explicado cuáles son sus realidades y su propósito realmente. Y así que quedaría abierta otra invitación para cuando usted, después que formalice, puede estar aquí con nosotros, Muchas dando gracias. los detalles de lo que, cuál es el nombre de su organización, quiénes son sus integrantes y todo lo que va a hacer en sus proyecciones de objetivos que usted tiene trazado en su partido. Con mucho gusto aquí estaré y me satisface mucho haber participado con ustedes, que son gente de nivel y que sus entrevistas no hacen que uno caiga en problemas con nadie. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Cómo no. A ustedes solo resta decirles pásenla bien, muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Bien.